Perfecto. Vamos a revisarlo, ¿ya? Es así como me aparece el trabajo. Muy bien, muy bien. Acá te voy a dar este... Ya, está bien. Es válido. Eh, pero me escuchas, ¿no? Para darte las correcciones para lo sucesivo. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, mira. Acá, por ejemplo, yo te voy a poner una buena nota. Te lo voy a poner ahora porque has cumplido con el trabajo y eso es bueno. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en lo que sigue, sería bueno que leas, voy a ponerlo con rojo, ¿sí? ¿Visualizas la corrección que te voy a dar? ¿Sí? Ya, listo. Entonces, por ejemplo, aquí, aquí hay que agregar, hay que leer el texto de Elia de Kitagawa, para que puedas sacar una idea eje que te ayude, ¿no? Eh, una idea principal, ¿no? Breve, puntual, con la que trabajarás y volverás a lo largo de los informes venideros. ¿Ok? Muy bien. Ajá, muy bien. Excelente. ¿Ah? Muy bien. Llegó. Esto es corregiría. Muy bien. Ya, entonces en la conclusión va a ser principalmente una reflexión, ¿no? La conclusión será una reflexión entre esa idea principal que se obtiene de Eliade y Kagawa frente a la lectura que se analiza. Y nada más. Muy bien, ¿ah? ¿Eh? Te voy a poner una muy buena calificación ahora mismo. ¿Sí? Listo. ¿Visualizaste qué es lo que más o menos te lo voy a compartir, ¿ya? Para que una vez lo bajes. ¿Ya? Roger. Ya, listo. ¿Ok? Ya. Ahí te lo puedes bajar. Fíjate, por favor, para que lo tengas, la corrección que te acabo de dar. ¿Sí? Ya. Confírmame, ¿ya lo pudiste bajar? A ver, fíjate en tu correo. Debe haberte llegado una nota. ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver, me confirmas. ¿Sí? Ya, perfecto, Roy, ya lo recibí. Ahora sí, listo. Entonces voy a compartir pantalla. Voy a cerrarlo ya.
Y ahí te queda la corrección, ¿ya? Ahora sí, ahí te queda la corrección, te voy a calificar ahora mismo, ¿sí? No, no, de una vez sí. Y con eso vamos mejorando, ¿ah? Con eso vamos mejorando. Voy de una vez a colocarte la nota. Sí, vamos a empezar con un 16.5, ¿ya? Para que vayas mejorando, para que no tampoco te confíes tanto. Sí, ya está tu primera nota. Y acá te vamos a colocar una sugerencia. Te acabo de dar sugerencias eh, 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 por escrito. Favor de considerar la solución. Buen comienzo. Muy bien, listo. Perfecto. Muy bien, estamos empezando muy bien. Ah, ay, no te lo he enviado a tu. Ya, ahora sí. Visualiza tu nota, por favor. Visualiza tu nota, por favor. Sí, ahí me confirmas. Ya. Ahí me confirmas. Listo, ya está. Ahora sí, empecemos entonces, ¿ah? Voy a compartir pantalla. Vamos a empezar hoy día en nuestra sesión. Voy a abrir una vez. Aquí está, un momentito, por favor. Vamos a abrir el sílabo y vamos a abrir a Rivera. ¿Sí? La lectura que vamos a voy a compartir, la lectura que vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? Ahora sí, perdóname. Ya, listo. La lectura que vamos a trabajar nosotros jóvenes es la que nos corresponde al... Voy a aperturar el sílabo, perdóname. Sí, voy a... Aquí está. Muy bien. Entonces, ahora, siguiendo el trabajo, mira, hemos hecho bastante. Hemos leído Eliade, hemos trabajado con Carbonell, la semana pasada hemos visto a Garralda, ¿no? Y ahora, del 21 al 26 de junio, nos toca trabajar con, aquí está, aquí está. Nos toca trabajar con Rivera, un texto del 98. ¿Qué es lo que específicamente vamos a trabajar nosotros el día de hoy? Vamos a agrandar. Sí, ya está casi listo. Falta muy poquito para completar. Vamos a trabajar nosotros el papel y el desempeñado por el lenguaje en el proceso evolutivo del género Homo, las diferentes relaciones neurológicas que por supuesto existen inclusive en el Neandertal, en el cual dentro de poco le vamos a dar también ya final, ¿no? Qué bonito, ¿ah? En el sentido de qué bonito encontrar cultura, ¿no? En otros homínidos. Eh, entonces, lo vamos a hoy día a contrastar y profundizar los datos que aporta el registro neurológico, cruzando informaciones precedentes de neurología, psicología y la arqueología.
¿Cuáles van a ser nuestras herramientas? El muro lingüístico. ¿Te imaginas, Roger, encontrar los ámbitos y los términos de lengua en el neandertal? Eso es lo que nosotros el día de hoy vamos a analizar. ¿Sí? Muy bien. Sí, Roger, dime, me dices que... Ah, ya, ves la nota, Roger? Porque me preguntaste que si se ve o no en el Classroom. ¿Ves tu nota? Ya debe estar publicada, ya la publiqué. Ah, ya, ya, ok, Roger, listo, listo. Muy bien, seguimos entonces. Ah, ya, sí, sí, estaba con... Cuando esto está alzado, pásame la voz porque eso no me acuerdo, no me doy cuenta. Muy bien, Roger. Entonces seguimos, seguimos. Mm, ya, muy bien. Estábamos con el Sila, ¿no? Entonces, vamos a revisar nosotros la importancia del lenguaje. Vamos a revisar un poquito textos que están vinculados con Vygotsky, ¿no? El lenguaje y su relación con el ámbito social para el registro. Tú hablas con tus amigos y registras recuerdos. Tú hablas con tus padres y registras enseñanzas. ¿Cómo es el registro, profesor? No solamente hay que tomarlo desde la consideración de lo escrito. Pueden ser expresiones. Si yo te preguntase ahora, Roger, si te acuerdas de algún gesto de algún familiar, seguramente vas hacia atrás y lo vas a recordar claramente. Y un gesto no solamente es, pues, una expresión física, puede ser una expresión verbal, puede ser una expresión visual, una mirada, ¿no? Es decir, por ejemplo, acuérdate pues de que, por ejemplo, no sé si te ha pasado que a veces una mirada puede expresar temor, puede expresar odio, puede expresar miedo, ¿no? O sea, una mirada, y eso incluso hay expresiones que pueden a uno tenerlo pues a consideración, ¿no? Como así es, los gestos. Entonces, vamos a hablar de ello ahora mismo. Voy a compartir este texto de Rivera, que es un texto fabuloso. El texto que vamos a analizar, perdóname, es el siguiente. ¿Sí? El texto que nos toca hoy día. Ay, ¿no estoy grabando? Ya, sí, sí, sí. El texto que nos toca hoy día a nosotros trabajar. ¿Y por qué no está? Ah, no está publicado. A ver, a ver. Ya, ay, 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 ay. Ya está. Ahora sí. Ya, el texto que vamos a trabajar hoy día es el referido aquí está, al de Rivera, en la arqueología del lenguaje en el proceso evolutivo del género Homo. Solo que voy a compartir ya mis apuntes, ¿no? Que he hecho del texto, pero ese es el que vamos a trabajar nosotros. Rivera, un texto del año 98, es un clásico y nos habla sobre la arqueología del lenguaje en el proceso evolutivo del género Homo, ¿no? Vamos a ver de qué trata la arqueología del lenguaje, ¿no? De por sí algo interesante, ¿no? La importancia que el lenguaje tiene dentro del desarrollo cultural humano es considerado de gran trascendencia para la propia concepción del hombre. Sobre la base de esta trascendencia, se ha intentado comprender los procesos lingüísticos que los diferentes homínidos han debido presentar a lo largo de su evolución y que han podido configurar sus propias manifestaciones culturales. En otras palabras, el desarrollo cultural de la humanidad, estimado Roger, como la conocemos, basa en gran trascendencia a la concepción del lenguaje, a la práctica del lenguaje, a la continuidad del lenguaje. Si hemos visto que los neandertales se enterraban, dime,
estas formas de enterramiento no han debido ser registradas? En otras palabras, ¿no han debido ser acaso comunicadas o de alguna manera verbalizadas? Por supuesto que sí, porque no estamos hablando de una o dos tumbas excepcionales, estamos hablando de una comunio, o sea, de un formato de enterramiento, sobre todo de niños, ¿no? ¿Ah? ¿Te acuerdas que eso lo hemos visto ya en la clase pasada? Entonces, pues, efectivamente, observamos nosotros que esta concepción del lenguaje comprende también los procesos mismos que esto conlleva. Cómo se configura el lenguaje, cómo se arma un lenguaje, cómo se manifiesta, cómo se presenta, cuál es la historia de ese lenguaje. Cabe la misma orientación y disciplina para con los otros homínidos, sobre todo con el neandertal, que es con el cual nosotros estamos en estas semanas conversando. Vamos a ver primero entonces un primer videíto en torno al análisis y a la importancia y a la relación, perdón, la importancia de la relación que contiene la socialización como continuidad de la especie, en este caso Hominida neanderthalensis, y la de su posible conexión lingüística a través de una socialización que duró por lo menos unos 300.000 años, ¿no? Vamos a verlo de una buena vez. Acá hemos preparado unos videitos para poder nosotros... aquí está. Vamos por aquí. Aquí está. Y vamos a estar con Vygotsky. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Vamos a cambiar aquí. Aquí está. Muy bien. Me dices, por favor, si lo ves y lo oyes. ¿Y Roger? ¿Sí? Ya, a ver. Vygotsky's theory of social development. ¿Se lee, por favor, Roger? Perfecto, vamos entonces. Veamos primero la importancia del lenguaje. Vygotsky's theory of social development argues that community and language play a central part in learning. While Jean Piaget concluded that children's cognitive development happens in stages, Vygotsky rejected his ideas and believed that children develop independently of specific stages as the result of social interactions. Vygotsky claimed that we are born with 4 elementary mental functions: attention, sensation, perception, and memory. It is our social and cultural environment that allows us to use these elementary skills to develop and finally gain higher mental functions. This development ideally happens in the zone of proximal development. First, there is what we can do on our own. Then, there is the zone of proximal development, which represents what we can do with the help of an adult, a friend, technology, or what Vygotsky called the more knowledgeable other. Last, there is what... Ahí, por ejemplo, vemos nosotros la importancia de sobremanera de estos elementos, sobre todo el de la memoria. La percepción y la memoria están dentro de los homínidos. Si no, simplemente no hubiera sobrevivido. O inclusive el dar a luz. Seguramente los homínidos no solamente tenían un proceso religioso o simbólico sobre el mismo, sino también con algunas particularidades que le permitió exitosamente a la especie sobrevivir. Es decir, es bastante completo y complejo el what's tema. beyond our reach. To illustrate this, let us think of twins who were raised in a community in which boys are expected to learn and succeed, while girls are only expected to be pretty. At the age of 10 months, both have the ability to crawl and are in the zone of proximal development for learning how to stand on their feet.
The more knowledgeable other, in this case the father, provides the boy with opportunities to practice in a playroom that he has equipped with scaffolding and other objects. The boy is encouraged to explore the equipment, and eventually he uses it to pull himself up. A few hours later, he's cruising along the structures, and a few days later, he's standing on his feet. The girl also has the potential to stand, but does not receive any support in learning the skill. When we compare the two, we see that while the girl is still trying to get up, the boy has moved into a new zone. He knows how to balance while standing, and now has the potential to learn how to walk. Claro, aquí por ejemplo, si hacemos una reflexión sobre el Neandertal, vemos que el Neandertal propiamente no tiene una diferenciación de género como la del Sapien, ¿no? Primero porque son pocos. O sea, segundo porque la necesita. O sea, esta chiquita Neandertal, si tiene 9, 10 años, ya está en proceso de colaborar con la supervivencia de la especie. Entonces, el tema Neandertal y el tema de la feminidad, o sea, la diferencia tal vez que el Neandertal no tenga la capacidad de abstracción, pero sí la practicidad de poder sobrellevar es el tema del embarazo, ¿no? O sea, el Neandertal, una de las pautas que observa es que cuando ya la mujer no puede andar o empieza el conteo para dar a luz, el Neandertal protege, ¿no? Al género femenino, ¿no? Ya no le puede acompañar en las correrías para cazar o para cultivar y le da pues responsabilidades menores, ¿no? Ni tan menores, porque aún así seguramente en estas pequeñas comunidades había un ejercicio de trabajo y de labores que le permitían pues a las mujeres neandertales continuar con la especie, ¿no? Ah, mira, mira cómo estamos viendo el lenguaje, ¿ah? Solamente viendo el lenguaje, ¿ah? En unos momentos vamos a entrar con todo a este análisis, ¿ah? Muy bien, Roger, muy bien, seguimos, seguimos. Both will eventually learn how to walk, but according to Vygotsky, the boy will be more skilled. The same principles apply to all learning and the development of higher cognitive functions, and only those learning with the assistance of a capable mentor can reach the full potential of their ability. Vygotsky therefore believed that inside the zone of proximal development, learning can precede development, which means that a child is able to learn skills that go beyond their natural maturity. He also established an explicit connection between speech and mental concepts, arguing that inner speech develops from external speech via a gradual process of internalization. This means that thought itself develops as a result of conversation. Therefore, younger children who don't finish this process can only think out loud. Muy bien, vamos a ver aquí voy a abrir el Meet, el Class, para no perder esa. A ver, un minutito. Pero mira, Roger, cómo el tema del lenguaje, pues, es altamente potente, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo podemos observar nosotros en Rivera. ¿Cuáles serían entonces esta fuente para el estudio de la lingüística, ¿no? En la prehistoria? Los datos primero aportados por la paleontología y la arqueología. Es decir, sabemos y reconocemos, al menos en una primera impresión, que los neandertales han tenido que comunicarse. Es decir, que los neandertales han debido tener una herramienta vinculante que les ha permitido sobrevivir durante 300.000 años más o menos, ¿no? 250.000 años a los distintos géneros, ¿no? ¿Sí? Pero debido a la escasez, la mala conservación de los restos, de las especies culturales, las diferentes orientaciones metodológicas, es difícil llegar a conclusiones definitivas, ¿no? O sea, es difícil llegar a conclusiones
taxativas, que nos den propuestas bastante importantes, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Esto significa que existe cierta dificultad a la hora de conocer la importancia que el lenguaje tiene para el hombre. Es decir, sabemos que la comunicación ha existido en los neandertales, pero es complejo mientras no se conozca los vínculos y el detalle de los efectos que el mismo puede producir, ¿no? Las famosas formas lingüísticas, ¿no? Una cosa es decir, por ejemplo, boy, come here, ¿no? O, niño, ven por acá, boy, come here, ¿no? O en el inglés, ¿no? Niño, ven, o niño, te estoy llamando, ¿no? Esas son las formas, digamos, lingüísticas que eso no se puede ya, es muy complicado definirlo, ¿no? La diferenciación entre orden o sugerencia, es muy difícil, es muy complicado. Pero no hay duda de que efectivamente el lenguaje existió. Yes, así es, así es, así es. Entonces, bajo esa señal, ¿sí? Vamos a ir nosotros ahora a visualizar, ¿no? Las concepciones, cómo vamos a llegar del lenguaje al cómo pensaba, ¿no? Porque ya no tenemos ninguna duda que el neandertal se comunica. Y si se comunica, el neandertal piensa. Es un homínido, es un homo como nosotros, que vivió, bueno, hasta la fecha su adecuación a los climas fue bastante exitosa. Sí, entonces vamos a ver hasta qué punto, ¿no? La figura del neandertal, sí, voy a compartir. A ver, vamos a compartir esta segunda propuesta. Corazón, corazón. Muy bien, voy a agrandar. Voy a subtitular. Y vamos. Muy bien. Vamos a ver un poquito sobre esta complejidad social que trae el lenguaje. Ahora que sabemos que efectivamente el neandertal se comunicaba. Neanderthals were our closest relatives and have a fascinating history that we are only just now beginning to uncover. However, ever since their initial discovery in the mid-19th century, the species has been surrounded by numerous misconceptions, which in some cases have completely warped the perception of our closest relatives into a negative and more primitive light, and this is something that is not true in the slightest. Neanderthals were just as fascinating as us, and in this video I want to clear up some misconceptions that some of you may or may not still believe. Hope you enjoy! This is one misconception that for most of us in the scientific community is very obviously not true, but for people who don't quite grasp how evolution works, I'll explain it to you. Neanderthals weren't the ancestors of us Homo sapiens, but instead our species evolved alongside the Neanderthals, with both of our species splitting off from Homo erectus around 350,000 years ago. The evolution of us... Eso es muy interesante resaltar, Roger. O sea, nosotros no descendemos del neandertal. Nosotros tenemos una relación más vinculante con el erectus, como también lo tiene el neandertal. ¿Sí? Es decir, el neandertal y el Homo sapiens, el primero, ambos descienden del erectus. ¿Sí? No descendemos del neandertal, es otro género Homo. ¿Sí? Eso es importante de diferenciar, ¿ok? Muy bien. And Neanderthals is not just a linear path which strives towards a predetermined goal. Evolution is more than that. Evolution is more along the lines of a tree, with branches springing out from a base, with some branches falling off and some continuing to grow and diversify, each branch carrying with it its unique story and adaptations. The march of progress, the image you'll see all the time when looking at images of human evolution,
falls into this category of a linear and oversimplified view into evolution. This image was based off of the theory of orthogenetic evolution, where scientific minds of the time believed that organisms have an innate tendency to evolve. Humans that arrived into Europe wore more complex styles of clothing with stitching and needles, likely already being in place by the time our ancestors arrived in Europe. And, whilst modern humans had more sophisticated clothes and tools, Neanderthals were not dumb brutes because of this. More on that later. And there is no reason to believe that they were less sophisticated than us simply by which method their clothing was created by. Not to mention, if Neanderthals really did have large amounts of hair, this excess hair would have resulted in an overproduction of sweat, which, in the cold conditions of Pleistocene Europe, would have frozen on the Neanderthals, potentially leading to the death of an individual. Es decir, por ejemplo, ahí estamos viendo que es un concepto erróneo el pensar que los neandertales estaban semidesnudos ahí por toda la Europa fría, ¿no? Han encontrado restos de agujas, restos de materiales de costura. Así es, ¿no? Es decir, esa idea de que estaban por ahí dando vueltas de ninguna manera, ¿no? O sea, estaban muy bien abrigados. Y además tenían la intencionalidad de no dejar crecer el cabello, de dejarse crecer el cabello, porque esto los ayudaba pues a combatir el frío a nuestros amigos neandertales. Rosa Stephanie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Buenas noches, profesor. Disculpe la ¿Qué? demora, he tenido inconvenientes. Ya. Recién Ahí he llegado a casa. Oh, ya. Bueno, no te olvides, es jueves y viernes, ahí hay que estar, ¿ah? Ya, tampoco has entregado el trabajito, Rosa. No, profesor, mi laptop todavía me la entregan mañana, en la mañana recién. Ya, yo te voy a dar plazo hasta mañana, pero ya con un poquito menos, ¿ah? Pero entrégalo Ya, mañana y yo profesor. te lo voy a Está validar. bien. ¿Ya, Ya, Rosita? profesor, está bien. Ya, Ya, listo, gracias. muy bien. Ok, listo. Ya. Recuerden, nuestras clases son los jueves y viernes, ¿no? A la misma hora. Seguimos. ¿Qué te parece, Rosa? Estábamos conversando, estamos en la lectura de... voy a compartir esta pantalla, la que estamos analizando ahora. Sí, sí, porque de acá tengo que dejar también ya la fecha para la segunda lectura. Estamos analizando el texto de Rivera del 98. ¿Sí? Y estamos viendo, Rosa, algo increíble. El lenguaje en el tiempo del Neandertal. ¿Qué te parece? ¿Es posible que los neandertales hayan hablado? ¿Es posible que se hayan comunicado? ¿Qué te parece pensar esto, Rosa? Por favor, con toda la libertad. Acá nadie se equivoca porque todos estamos aprendiendo. Dime la verdad, ¿qué piensas? A ver. No, sí, tal Allá, vez. profesor. Como dice, comunicados, sí. Comunicación entre ellos, sí, pero lenguaje no me convence todavía. Creo que falta estudiar más. O sea, Claro. pronunciamiento de palabras, ¿no? Como usted dijo la clase anterior, esa palabra no me recuerdo. Guturales, sonidos guturales. Ajá, sonidos guturales, eso. Ajá. Ajá. Ujú. Porque no sé, hay un estudio también creo que puede ver el desarrollo de las cuerdas vocales, creo, de lo que permite que podamos pronunciar palabras, ¿no? Hay unas cuerdas vocales que nos permiten pronunciar las palabras. ¿Me escuchas, Rosa? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, recién Ah, le ya. escucho, profesor. Ah, ya. Te decía, Rosa, que nosotros somos historiadores y en nuestra fortaleza nosotros estamos registrando principalmente textos, pero en realidad la historia
para poder escudriñarla requiere también de expresiones, símbolos, pinturas, gráficos, visualidad. Y en este caso particular, justo lo habíamos con Vygotsky, con el lenguaje alcanzamos dos dimensiones muy importantes. La primera, la memoria, y la segunda, la expresión. Justo hablábamos con Roger del tema de la mirada. ¿Tú crees que puedes discernir una mirada y puede esta expresar afirmaciones sin que haya una verbalización de por medio, solo con la mirada, Rosita? ¿Tú lo crees eso posible? Sí, profesor, las expresiones faciales, además de expresar sinónimos de estado, de humor, también expresan negaciones o afirmaciones, ¿no? Sí, Muy bien. definitivamente. Y Rosa, una pregunta más. Yo puedo decir dos palabras que signifiquen exactamente lo mismo, pero que no expresen necesariamente lo mismo. ¿Puede ser eso? ¿Quieres un ejemplo, Rosa? A ver, un ejemplo, profesor. Ven, aquí. Y ahora, ven aquí. He dicho lo mismo. Ah, sí. ¿Pero qué te la en- pareció? ¿Hubo diferencia o no hubo diferencia? Sí, la entonación, ¿cómo se dice? Esa agudez de la voz también fue distinta. Exacto. Amigo, allá. Amigo, allá. Allá, tú. Allá tú. ¿Ah? ¿Ves? He dicho lo Claro, mismo, pero es como cambia, ¿no? Y eso, sí. por ejemplo, esa expresividad es lo difícil de rescatar en el ámbito lingüístico del neandertal. Ah, O sea, vamos a ver, Rosa, te vas a sorprender, pero yo me sorprendí cuando lo analicé, perdóname, pero tenía tres vocales el neandertal. ah, su- Ahora vamos a llegar. ¿No? Por eso le digo que ¿no? Y ya en unas semanas también ya estamos terminando el tema de los neandertales y ya estamos pasando a los primeros sapiens. Sí, está bien bonito, ¿eh? O sea, ese tema de la arqueología histórica o el proceso de hominización, pero visto ya con una agudeza, nos permite a nosotros tener una percepción más clara y quitarnos esa idea de que el sapien es el fundador de todo, ¿no? Lo conocido, ¿no? Del lenguaje, de la pintura, del enterramiento, ¿no? No, ese chip ya hay que cambiar el chip, hay que cambiar el chip. Hay que cambiar uno ujú. de 8 por uno de 12, ¿no? Hay que cambiar el chip, ¿sí? Entonces vamos a terminar de ver este video, ¿sí? En donde o sea, el Neandertal, como decíamos con Roy, no sé si nos escuchaste, que creemos que andaba semidesnudo por la gélida Europa, ¿no? Esa idea ya absurda en absoluto, ¿no? En absoluto. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. This is one misconception that is among the most widespread when it comes to Neanderthal life reconstructions. In the early days of Neanderthal discovery, the then prevalent notion of Neanderthals being brutish, hunched over ape men was reinforced with the discovery of a Neanderthal specimen, which was given the name La Chapelle aux Saints I, or as it is simply known, the Old Man, which seemed to further reinforce the preconceived thoughts of early anthropologists. The specimen was in bad health, and such, the initial reconstruction of the specimen was that of an individual with a thrust forward skull, a spine without curvature, as well as bent hips and a divergent big toe. This find being among the best preserved Neanderthals of the time, heavily Es decir, el Neandertal, Roger, Rosa, ¿sí? No andaba corvado, está bien erecto, ¿sí? O sea, su columna vertebral es recta. ¿Sí? Es decir, esa imagen entonces que teníamos, ¿no? De un monito, ¿no? Que se va encorvando y va poniendo recto su espinal, este, creemos creemos nosotros que esa es la imagen correcta y no es así, no es así. El Neandertal andaba recto.
Ah, qué cosas interesantes, ¿ah? Nos da la lectura también, ¿ah? Influenced the now common interpretation of Neanderthals being primitive creatures, but there was a problem. The discoverers A&J Boisoni and L. Barden were completely wrong in how they hypothesized Neanderthals to look. The old man was fittingly old, being an estimated 40 years old at the time of his death, the equivalent to an 80-year-old in terms of a modern equivalent. He was in bad health, with the Neanderthal having lost most, if not all, of his teeth, as well as suffering from an advanced case of arthritis. This is what made the old man hunched over, and this bad posture was figured out later in 1957 to be advanced arthritis, unbeknownst to Boll, the discoverer of the specimen, with the relatively fragmentary nature of the fossil likely being the cause of Boll's errors. Unfortunately, this image of hunched over Neanderthals has continued to this day in pop culture depictions and is likely to remain that way for some time. This misconception is arguably the most widespread when it comes to Neanderthals, and that is that Neanderthals were brutish, unfeeling subhumans that were unintelligent and thus inferior to us. However, this is most definitely not the case. Neanderthals were not the brutish animals they have been portrayed as throughout the years, quite the contrary in fact. From the vast amount of evidence we have found of Neanderthal remains, it is evident that Neanderthals not only cared for their old and sick, but also possessed cognitive abilities that were remarkably similar to our own. There is in fact evidence to suggest that Neanderthals were not unfeeling towards their own kind, and that they treated each other with the same level of compassion that we treat our own families. The Neanderthal specimen known as Shanada 1, otherwise known as Nandi by his discoverers, showed that he was not exactly in the best of conditions by the time of his death. Nandi was between 40 through 50 years at the time of his death, making him remarkably old for his kind, but he didn't reach this age easily. At an unknown time in his life, Nandi had suffered a violent blow to the left side of his head, which, whilst Es decir, por ejemplo, el Neandertal tenía una esperanza de vida y era bastante entre 40 y 45 años. Es decir, era la edad en la cual el Neandertal ya era un anciano. Pero como son distintos y numerosos restos óseos que nos brindan este rango de edad aproximada, nos dice pues que hay un contexto cultural que protege y aprovecha la, la sapiencia, ¿no? De estos mayores, del respeto hacia esa figura de los ancianos, bueno, en este caso de 40 a 45, ¿no? Ah, entonces vemos registros culturales, vemos posibilidades de comunicación. Ya estamos quitándonos esa idea de que estaban, eran poco más que unos brutos, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Vamos a terminar aquí este video que está muy bonito y it is unknown how this strike was inflicted, this blow created a crushing fracture to Nandi's left orbit, likely leaving him completely blind in his left eye. Not to mention, analysis has revealed that Nandi likely suffered from profound hearing loss, as his left ear canal was partially blocked and his right ear canal was completely blocked by bone growth, essentially forming bone over his right ear canal, which would have been exceptionally painful for him in life. He also suffered from a withered right arm, which had been fractured in numerous places, losing him the use of his lower arm and hand. This is thought to either be congenital, a result of childhood diseases, or even from an amputation at some point later in life. This injury would have likely caused paralysis down the right side of his body, which would have led to eventual deformity. primero, el hecho de que este neandertal haya podido vivir, no recuperarse, pero sí al menos poder seguir viviendo con un brazo totalmente inútil. ¿Y eso qué nos dice Rose Royer? ¿No nos dice que acaso esta especie se cuidaba entre ellos? Y era tan útil esta persona, este homínido, que era tan útil
que vivió muchos años sin brazo y con el ojo totalmente perdido. Entonces la pregunta es, ¿a qué se dedicaba un hombre durante muchos años, por lo menos 5 años, de 40 a 45, en la cual no puede cazar y tiene un ojo que no ve, pero aún así está en la comunidad? Así es, Roger, ¿no? Como para pensarlo, ¿no? Y de eso, por ejemplo, nos narra la lectura que estamos nosotros revisando, ¿no? La de Rivera. ¿Y qué nos dice Rivera? Vamos a ver de una vez. Exacto, Roger. Había una organización establecida. Había una organización que permitía una conservación, ya no solamente de la especie, sino de los miembros. Este viejito de 40 y pico años era un miembro destacado de su comunidad, sin brazo y sin un ojo que no ve, sin posibilidades de cazar. Está integrado a plenitud. Por ejemplo, Rivera nos señala, ¿no? Esto es una anotación mía, ¿no? Particularmente el lenguaje es fácil comprender su aspecto comunicativo, no sé su interpretación, es decir, es muy difícil, por lo menos hasta los restos encontrados, interpretar los efectos de esta interacción en pensamiento, es decir, lo que decíamos, el tono, ¿no? Amigo, ven, ¿no? Eso, ¿no? Por supuesto, existió comunicación. Por tanto, Rosa y Roger, el neandertal se comunicaba. Y si se comunicaba, había lenguaje. Ello es factible y ello ya no sostiene mayor duda al respecto. El problema está, son 300.000 años casi que esta especie ha podido estar en este mundo, ¿no? El problema está en que es difícil hallar la prueba. Es muy difícil. Ese es el gran problema. O sea, no dudamos que se comunicaba. No dudamos que esa comunicación le ayudó a mantenerse como especie. No dudamos que tenían vínculos y medios para poder contener aún a los miembros que ya no podían aportar físicamente en la labor de cacería. Pero ya no nos queda duda tampoco de que estamos hablando al menos de una protosociedad o de alguna formulación de clanes. De alguna formulación de clanes. Eh, la definición del lenguaje. Vamos a ver de qué trata esto. El lenguaje tiene 4 puntos importantes y ustedes ya lo van a analizar. Le voy a dejar de una vez el segundo trabajo, que es para dentro de 2 semanas. ¿Sí? Voy a dejar de compartir y voy a compartir de una vez, ¿ya? Aquí está. Este. El siguiente texto, vamos a ver, el segundo informe es para dentro de 2 semanas. Muy bien. Lean, por favor, la cita APA, el manual de APA 7, ¿ah? Ya, vamos a ver. Tarea 02, informe, entonces, ya. Tarea 02, informe. Ya. Ya, aquí quienes entran, voy a abrir qué lecturas son las que entran. Vamos acá. Entran la de Garralda y las de Rivera. Vamos a colocar aquí. Saludos.
para esta sección, para este segundo informe, se considerarán las lecturas de Garralda como de la redacción de este informe es de igual formato que el anterior. ¿Sí? Recuerden, por favor, y acá pregúntame, por favor, lo que gustes, Rosa. No se olviden de citar a tomar el texto base, ¿sí? Recordar que el texto base para todo el ciclo, recordar los textos base de todo el ciclo. Eso que serán útiles ya, listo. La fecha de entrega acá son 20 puntos. ¿Sí? La fecha de entrega son 2 semanas después de esto. Si fue el 24, entonces el 8. El 8 se debe entregar. El 8 de julio, máximo a las 19 horas. ¿Sí? Ya está. Este tema pertenece a informes de clases. Listo. Ya, un favor, Roger. Un favor bien grande. Pásame el link porque yo ya lo cerré. Pásame el link, por favor, pásame el link del último Word que estábamos corrigiendo, pero tenía la Rosa cómo se debe trabajar. ¿Ya? Un favorcito. Ponlo ahí en el chat. Sí, copiar y pegar. Sí, ponlo ahí. Ya, para yo mostrarle a Rosa, a tu compañera, cómo es que más o menos se debe entregar. ¿Mm? Muy bien. Gracias, Mavita, de antemano. Disculpa las molestias. Ya. Muy bien. Vamos a ver un modelito de cómo voy a grabar esto. Ya no hay día. Listo. Rosa, ¿estás? ¿Rosa? Sí, profesor. Ya, te vamos a mostrar cómo es que se desarrolla el trabajo, ¿ya? Ya, a ver. Mira, por ejemplo, estas son un poquito las indicaciones que yo le he dado a tu compañero. ¿Ya? O sea, es chiquito, en verdad, mira, es pequeño. 2, a medida que van avanzando, van ustedes a seguir enriqueciéndolo. ¿Ya? Por ejemplo, hay que leer de todas maneras el texto del Guía y Kitagawa. Ese es un texto que vas a volver a cada momento. Y la cosa es obtener 1 o 2 ideitas. Ya, Rosa, hasta ahí nos entendemos. Por favor, indícame con toda paz. Recuerda que somos poquitos y hay familiaridad. Sí, está bien, profesor. ¿Ya? O sea, lo lees, lo fichas y por ahí 2, 3 ideas. Con esas ideas vas a batallar el texto de Carbonell y Ortola, ¿no? Y los que vengan en realidad. Y entonces en la conclusión vas a contrastar. ¿Sí? Y Rosa y Roger, para la siguiente lectura que es acá 2 semanas, lo mismo. Siguen leyendo, siguen avanzando, de repente van profundizando, siguen fichando su texto del día de Kitagawa y con esas ideas que van enriqueciendo constantemente van a leer la siguiente lectura. Y así. ¿Ok? Por eso la importancia de los textos base. O sea, ahorita puede ser el IADE, ¿no? Pero después, poco a poco, hay 3 o 4 textos básicos al respecto. Sí, Rosa, entonces, ¿se entiende la temática? A ver, explícame así a modo general, por favor, para ver si es lo correcto. Ah, para batallas, gracias, Rey. A ver, Rosa, explícamelo un poquito, a ver, para ver si la has captado y yo con toda paz te digo si está bien o no. Adelante. Ya. Vamos a sacar algunas ideas principales del texto y vamos a también a subrayar algunas citas que nos parezcan importantes y luego en la conclusión vamos a
Dijo algo así como comparar o confrontar las conclusiones de ambos autores. Así es, con la diferencia de que tanto Eliade y Kitagawa van a estar constantes. O sea, en la siguiente lectura, que es por ejemplo la de Garralda y la de Rivero, vas a leerlo, vas a analizar, pero vas a volver otra vez a Eliade y Kitagawa, a ese texto de 18 páginas. O sea, vas a agrandar tus fichas sobre él y vas a enriquecer esa posición inicial de Eliade, ¿no? Pero esta vez confrontada por otros autores. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ya, está bien, profesor. Y así a lo largo del ciclo. Tenemos cerca de dos, tres autores base, pero por ahora estamos con Eliade. Y con ese le damos batalla a todas nuestras lecturas. ¿Ok? Sí, está bien, profesor. Perfecto, Rosa, muy bien. Seguimos entonces. Ya listo, ahora sí vamos a cerrar esto que está aquí. Gracias, Roger. Y ahora sí vamos con nuestro análisis. Vamos a cerrar esa... Vamos a cerrar acá. In his lower legs and foot, which would have left him with a pronounced, painful limp. But even with all these terrible injuries and deformities that would have made his life a misery, Nandi lasted surprisingly long for an individual with such pronounced physical defects, and this is all due from Neanderthal companionship. For all of the evidence we have accumulated, all of Nandi's injuries were acquired long before his death, showing extensive healing in damaged areas. Nandi is the prime case for Neanderthals looking after their sick and aged, showing that Neanderthals clearly expressed group concern when it came to their weaker members. Nandi isn't even the only Neanderthal at this site, or in the entire archaeological record, who displays both trauma and healing, and it goes to show that Neanderthal compassion was clearly widespread across their species, and that Nandi's case was most definitely not just a one-time thing. Not only this, evidence has piled up that Neanderthals also had an affinity for... Esta parte quiero que le pongan atención, porque esta es una de las más importantes expresiones culturales de los neandertales. Esta cueva, voy a decirles dónde queda, arte rupestre neandertal. Sí, voy a decirles exactamente dónde está esto. Aquí está lo de las manos. Sí, un momentito, sino que quiero decirles exactamente dónde está esas manos, ¿no? ¿Ya? Aquí está, este es el arte rupestre. ¿Qué cuevas es? ¿Dónde específicamente? Ah, las cuevas de Altamira. Aquí está, las cuevas de Altamira son cuevas de arte, son Altamira, Neandertal, así es. Aquí está. Los neandertales en las cuevas de Cantabria, Extremadura y Andalucía, ¿no? Ya está. Este es en Cantabria, ¿no? Las manos de la cueva de Castillo en Cantabria, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos pues ante la expresión cultural de los neandertales. Evidence has piled up that Neanderthals also had an affinity Sí. for the arts, that which include... Ahora se ve, ahora sí se ve, ¿no? Sí, profesor, se ve. Ah, ya, listo, gracias. Cantabria en España, así es, ¿no? Cantabria y Altamira también, ¿no? Muy bien. Esta es la expresión importante para señalar cave arte. painting. A study published earlier in 2018
revealed that cave paintings from 3 different sites in Spain were not only made 64,000 years ago, but that Neanderthals must have certainly created them. Not only are these currently the oldest paintings ever found in the world, their date of creation predates the arrival of modern humans in Europe by at least 20,000 years, highly suggesting that Neanderthals made this selection of art. The cave art itself comprises of mainly red and black paintings that includes representations of animals, geometric shapes, and handprints alongside many others. This goes to show that Neanderthals possessed a much deeper and sophisticated culture than we could have ever imagined prior, and it gives us a hint into times long past. The grunting sounds that are now associated with our relatives are most definitely a case of our misjudgment on how we view our cousins. Neanderthals, like us, most definitely had some form of language, and while still being unknown to us, they could definitely engage in complex conversation and come up with plans just like we do today. It was long believed that Neanderthals simply lacked the necessary cognitive capacity and vocal hardware for speech and language, rendering them incapable of little more than a series of grunts. Recent studies, however, through 3-dimensional X-rays of a Neanderthal hyoid bone, have revealed that Neanderthals possessed a hyoid bone that was practically identical to that of us Homo sapiens, meaning that language and complex communication was not implausible at all for them. Hypotheses about how they might Les decía, uy, estaba con el micrófono apagado. Les decía que ese hueso es el que ha definido la balanza a favor de una comunicación protolingüística por parte de los neandertales. have sounded. While this theory is yet to be solidly proven as of yet, the study of how Neanderthals may have sounded is continually fascinating to this very day. All said and done, the menagerie of misconceptions based around Neanderthals are well and truly false, and their existence continues to plague the modern view of our close cousins in an unfair light, and that is something that needs to be fixed and restored. Muy bien. Muy bien. Y con eso, pues, estamos viendo nosotros una relación cultural, como lo estaba mencionando. Vamos a compartir acá. Como lo estaba mencionando, la lectura, ¿no? Es decir, estamos viendo una reconceptualización de inteligencia, de lenguaje y de pensamiento. De pensamiento también, por supuesto. Miren el texto de Rivera, ¿no? Voy a compartir. Si habíamos visto factores que definían el lenguaje, pues ahora nos toca ver también factores psicológicos sobre el mismo. Por ejemplo, ¿no? Relacionado con el proceso de interacción, primero que hay una relación ya evidente entre lenguaje y pensamiento. Por tanto, estamos hablando nosotros de una interiorización del lenguaje. ¿Sí? Estamos hablando de una interiorización del lenguaje. Luego, por supuesto que ello también nos lleva a la reflexión de un desarrollo cognitivo, es decir, a un nivel de autoconciencia por parte de este género. Y finalmente encontramos nosotros un cambio conductual, es decir, un mayor control de la acción. ¿Qué significa esto? Que las acciones son descritas. Las acciones son registradas. Las acciones, si es que estas ayudan a la comunidad, son registradas de tal manera que pueden volver a ser repetidas. Y con esto estamos hablando nosotros de patrones.
Profesor, estás hablando de comunidades antiguas, no estás hablando de neandertales. Y el caso más, más directo en torno a ello, tenemos pues que los factores sociales han sido imprescindibles, por ejemplo, para el caso de las pinturas rupestres. Si no, ¿cómo es que nosotros podemos hallar el tema de los colorantes? ¿Ah? Perdón, un ratito. Ya, entonces, les decía juventud, discúlpenme. Sí, que ¿por qué? Porque no es que tú salgas a la puerta de tu cueva y encuentres pues que puedes pintar con una planta. Puedes pintar, pero eso puede que dure un día. ¿Cómo entonces podías transmitir tú a distintas generaciones tal colorante pinta, tal planta o tal polvo metálico? Y eso no están pues a la salida de tu cueva, tienen que estar en lugares que pueden estar en 5, 10, 15 kilómetros, y que los traías hacia tu cueva para poder hacer la pintura respectiva, ¿no? Entonces, estas son señales realmente potentes que nosotros obtenemos bajo la reflexión de esta arqueología del lenguaje, pero que está muy palpable, muy real. ¿No? De repente ustedes en algún momento pensaban, profesor, arqueología del lenguaje, pero ahora como lo vemos con estos materiales, con la comunicación, con la sociabilidad, estamos reflexionando jóvenes sobre el neandertal. Estamos haciendo un arqueolingüística. ¿Ah? Yo creo que estamos haciendo un trabajo muy, muy pertinente, ¿no? Rosa, ¿te imaginabas la herramienta arqueolingüística para analizar comunicación entre neandertales? ¿Sí? Y ver que en verdad no eran como lo pensábamos. ¿Qué te parece lo que estamos haciendo, Rosa Stephanie Guerrero? No, profesor, la verdad que no. Cuando empecé a leer un poco de Mircea Eliade, del simbolismo, yo entendía del simbolismo solo la parte que me habían enseñado en la academia, ¿no? Claro, la La estampita. literatura. Ajá, la literatura, el simbolismo en la literatura, sí, ¿no? Un poco la psicología, pero más de eso, no, no había visto que se aplicaba a las ciencias sociales o a otras ciencias como la historia, ¿no? No, eso no, es la primera vez que lo veo. Está sin audio, profesor. Ah, te digo, entonces estás contenta con el curso, entonces. Qué bueno, Sí, profesor, en ese sentido sí, porque estoy aprendiendo cosas, muy nuevas, ¿no? qué bueno, Rosa, qué bueno. ¿Tú también, Roger? ¿Estás contento con el curso, Roger? Ah, es que Roger está bien con el micrófono, Gracias, Roger, gracias. Y además, hay que reconocer también que Roger ha entregado su trabajo puntual, ¿no? O sea, tiene un plus ahí el amigo Roger, ¿ah? Muy bien, muy bien. Seguimos entonces, ¿sí? Hasta las 8:45 más o menos, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, si estamos nosotros afirmando que existen condiciones sociales, factores que nos ayudan a comprender una relación directa entre la comunicación, lenguaje y pensamiento, entonces estamos hablando de múltiples factores. Estamos hablando de transmisiones sonoras. Estamos hablando, no llegaría a simbología del poder, pero sí a una simbología de la sobrevivencia. Y para eso hemos preparado nuestro videíto. How smart were Neanderthal? ¿Pensaba el Neandertal? ¿Cuánto pensaba el Neandertal? Dice acá. Vamos a ver los smartphones, ¿no? Teléfonos que piensan, ¿no? Entonces, vamos aquí a colocarlo en nuestro idioma, el españolito lindo. Vamos.
Muy bien. Veamos un poquito este video. ¿Se ve y se escucha, jóvenes? A No, ver. profesor, nada. Uy, Rosita Producciones. A ver, vamos a ver. A ver, a ver. Ahora sí. ¿Se ve y se oye, Rosita? Sí, sí, profesor, ya. Say you're sat in a park watching the world go by, letting the breeze blow gently over your sensual yet masculine mustache, and a Neanderthal is walking down the path towards you. Do you think you could tell, ignoring the slight physical differences, do you think you could tell that they weren't a Homo sapien just from their behavior? That's the question I'm going to try and answer today as we discuss how smart were Neanderthals, and hopefully these birds will shut up, but probably not. There's no physical or biological reason that Neanderthals couldn't produce language. DNA tests carried out on Neanderthal remains show that they had the gene FOXP2. This gene, which was initially called the language gene, is linked to fine motor skills but also to complex sound and speech. Its presence in both Neanderthals and humans suggests that it may have evolved in our common ancestor, which would make the origins of language extremely ancient indeed. This is backed up by the excavation of a 60,000-year-old Neanderthal burial in Kibara, Israel. Although the skull was crushed, excavators were able to uncover a hyoid bone in this Neanderthal's throat. This bone is essential for making the range of complex sounds that humans can produce, and for many paleoanthropologists, that's pretty much case closed on whether the Neanderthals could talk. Finally, they certainly had a brain large enough to produce something as complex as language. The average Neanderthal's brain may well be larger than yours, in fact. Es decir, jóvenes, el Neandertal tiene la capacidad de sonidos no tan complejos. Esta es la otra posición, en la cual a través de estudios genéticos se encuentra que tiene limitado determinado genoma. Sin embargo, no se descarta en absoluto por la enorme capacidad craneal y un cerebro inclusive mayor que el del propio Sapien. As my wife can tell you, size is not everything, that's for sure. Neanderthal brains were wider than ours, but not as tall. This has led some academics to believe that they had less gray matter, the part of the central nervous system that helps control speech, memory, perception, memory, self-control, and memory. All of these things, of course, help us live in complex societies. Viene la segunda acepción, ¿no? ¿Tenía memoria? ¿No tenía memoria? Tenía memoria el Neandertal, no olvidaba. Y si no olvidaba, recordaba. La pregunta es, ¿qué recordaba? Esos son los detalles que no podemos, ¿no? O sea, recordaba dónde recoger el polvo rojo para poder esparcirlo en su cueva, recordaba sus lugares de caza, recordaba a los suyos, por algo los enterraba. Aunque claro, lo que hemos encontrado, bueno, los estudiosos, es que lo volvía a utilizar, ¿no? A veces necesitaba un hueso, agarraba ese que estaba enterrado y con ese hueso empezaba a chancar claro, recuerdo, ¿no? Es decir, era bastante pragmático, ¿no? Bastante pragmático. Así es. Y si hay recuerdos. So, what evidence do we have for Neanderthal society and civilization? Looking at grey matter again, Robin Dunbar of Oxford University believes the size of primate social groups is determined by the size of the neocortex. Humans have a large neocortex and can maintain relationships with roughly 150 individuals. Chimpanzees have a much smaller neocortex and live in groups of roughly 50 individuals. On Dunbar's scale, Neanderthals could probably maintain good relationships with roughly 120 individuals, very similar to humans. These 120 people would make up the wider community. Neanderthals would then probably live in groups of 30 or less. Neanderthals were also capable of showing compassion by caring for the sick and elderly.
In Shanidar, Iraq, 10 individuals were found, some buried, some apparently crushed by falling rocks. One of those individuals, Shanidar 1, had severe wounds to the left-hand side of his face, probably caused by a traumatic blow of some kind. These wounds were so severe it's likely he was blind and deaf on that side of his face. Clearly, the other Neanderthals in the group took care of this person whilst their wounds healed, and he ended up living to the ripe old age of around 50. That's pretty old for a Neanderthal who lived at least 35,000 years ago. Neanderthals also buried their dead, not at first perhaps. Es decir, jóvenes, los neandertales son compasivos. Pero ese justo habíamos conversado, ¿no? De cómo mantenían a la especie, ¿no? Hasta llegar inclusive a la edad pues asombrosa de 45, 50 años, ¿no? ¿A cambio de qué? Seguramente, bueno, ahí ya 40 era ser el viejo de la comunidad, ¿no? A cambio de su experiencia, es decir, este hombre que fue conservado por una generación al menos, luego de un terrible accidente que seguramente lo dejó ciego y sin posibilidades de cazar, evidentemente, convivió con toda la comunidad de neandertales. Es asombroso. Eso ya no es solo recuerdo, sino que está dentro del recuerdo de lo socialmente posible y la mejora para la especie. Entonces vemos pues Rosa y Roger que el neandertal recordaba, que el neandertal aprendía. Incluso podemos dar un paso más audaz. Vamos a terminar de ver y a seguir con la lectura, que está muy bonita la lectura. Neanderthals as a whole were around for about 300,000 years, and all the evidence we have of unambiguous burials post-dates 70,000 years. So this was clearly a behavior that they evolved and learned. According to Professor Paul Petit, of the 500 individual Neanderthals archaeologists have identified, 30 are defo burials. Although they vary in style, the vast majority contain no grave goods. Some graves do have sort of architectural features, such as heads being placed on or in between stones, and some do have potential grave goods, but it's difficult to be 100% sure. Some notable examples are Amud 7 from Israel. The burial of a Neanderthal child had the maxilla or face of a red deer placed on their lap. La Grotte du Regordu in France may have had the tibia of a brown bear placed by their legs. Finally, Dedireya 1 in Syria was found with their head placed on a rock with a flint near their chest. The big debate is whether the remains of these animals and these flint artifacts are deliberate grave goods and evidence of some sort of symbolic behavior, or just wound up in the graves by... Es decir, jóvenes, algunos, una vez muerto, le dan a abrazar una piedra. A otros, el resto de un cuerno de ciervo. A otros, unas conchitas marinas. Claro, lo de Egipto ya no, pues Egipto ya es un sapiens sapiens, ahí le hacen una tumba de tipo ya un faraón, pues, o sea, claro, eso ya es la estratosfera, ¿no? Comparado con nuestros amigos los neandertales, pero hay creencias. Hay creencias, jóvenes. Qué interesante, ¿no? Y qué potente, por supuesto. Y esto va de la mano con la lectura que nosotros estamos aquí analizando, ¿no? Aquí está. Es decir, seguimos. Todo esto, jóvenes, lo estamos viendo a la luz de Rivera. El texto que ustedes tienen para la siguiente semana. Rosa, más bien en el WhatsApp, en nuestro WhatsAppito. Rosita, un favorcito. Sí, profesor. En nuestro WhatsApp, colócale por favor la fecha de entrega del siguiente trabajo. ¿Ya? Acá está, acá te lo voy a colocar. Acá te lo voy a colocar. Dame un minutito.
Ujú. Rosa, ¿tú qué base eres, me dijiste? Rosa, ¿qué base 15, eres? profesor. 15. Y tú, 15. Roger, también es 15, ¿no? No, 16. Ah, 16. Roger, tú eres 16, ¿no, Roger? 16, muy bien. Ya, entonces, y aquí está. ¿Ok? Entran los textos de Garralda, ay, se ve mal. Da un minutito para corregirlo. Ya, de María Garralda y de Rivera entran, ¿sí? Aquí está. Ya, es para el 8 de julio. ¿Ok? Ahí anótalo, mándalo un WhatsAppito, por favor. ¿Ya? Ok, seguimos. Gracias. Muy bien, juventud. Muy bien, juventud. Seguimos. Vamos ya, repito, a cerrar este video que está muy bonito, ¿eh? Chance. The lack of Ah, ojo, todos los videos están también ya colgados en nuestra clase, ¿ah? ¿Sí? No se olviden, ¿ok? grave goods doesn't necessarily mean that Neanderthals had less religion or symbolic behavior. Grave goods are as much about personal ownership as they are about religion or symbolism. It could be that Neanderthals had a religion as such, but they didn't have a sense of personal possessions, so they didn't see the value in burying tools or things like that with their dead friends and relatives. The very fact that Neanderthals buried anyone at all is really good, solid evidence of higher cognitive ability and a sense of society. So, can we see any more evidence of this in the tools that they produced in everyday life? For the 1.5 million years Y ahí lo dejamos, ¿no? Ahí lo dejamos. Rosa, tú que conoces más la tecnología, no para ahora, sino ya para después, ¿puedes ponerle a nuestro grupo una carita de un Neandertal? Digo, si no, ya para cuando puedas. ¿Ya? ¿No? ¿Te parece bien, Rosa? Ah, ya, profesor, una imagen voy a buscar. Sí, un Neandertal, una cara bonita de un Neandertal, ponle. Ya, ya, listo, listo. Seguimos entonces. Los Neandertales son chamba, en el sentido en el cual se les ha encontrado agujas, se les ha encontrado, claro, ya el hilo desaparece porque es totalmente orgánico, ¿no? Pero conocen el hilo, sino como coses. ¿Mm? Entonces, pues jóvenes, vemos en realidad un trabajo bastante potente, ¿no? Bastante presente también en el tema de los neandertales. Muy bien, acá vamos a ya a interrumpir aquí y vamos a seguir con nuestra lectura. Ya está. Hay que ver las características del lenguaje moderno. Recuerden, todo esto estamos obteniéndolo gracias a nuestro análisis de la lectura de Rivera, que ustedes leerán para el segundo informe, ¿no? Entonces, en los niveles de lenguaje, acá, no. Las características, acá viene lo nuevo, jóvenes, ¿ah? Prepárense, ¿ah? Esta información es oro puro. El lenguaje moderno sería que nos dice Rivera lo siguiente, ¿no? Es aquel que presenta una base abstracta o muy simbólica, muy importante en sus vocablos o léxicos, de tal forma que engloba toda su dinámica, es decir, a través de esta relación simbólica básica, ¿sí? A través de esta comunicación que ha sido demostrada, de esta interacción con el pensamiento a través de las pinturas y el enterramiento, o del cuidado de los mayores, ¿sí? Observamos nosotros que toda su dinámica alrededor de los conceptos como de yo, otros. Yo lo cuido al otro. Yo.
Otros. No hay ustedes, porque son pocos. Tiempo. ¿Dónde vas a tener la pintura? Vengo en 2 lunas. Vengo en 2 días. Vengo cuando el fogón esté determinado, ¿no? O sea, han tenido nociones de tiempo. Tienen nociones de espacio. Pueden viajar 5 o 10 kilómetros para cazar fuera de su comunidad originaria. Todo ello articulado por un código gramatical igualmente abstracto que para nosotros hasta la fecha es desconocido, desarrollando así una formación de procesos de autoconciencia propios del humano actual. En otras palabras, y acá viene jóvenes la bomba, el lenguaje no moderno no contiene una base de abstracción o simbólica no moderno, es decir, neandertal, no elaborada. No hay mucha diferencia entre el yo de los otros. Es decir, es constante que el neandertal hable, entre comillas, en nosotros. Nosotros, ¿no? Nosotros. O sea, no dice yo, nosotros. Por tanto, el que no está en su comunidad no es nosotros. Ya estamos en la base fundante del texto de Rivera. No hay una temporalidad en un sentido de distancia, porque no la tiene, ¿no? En un sentido de que se comunique con los neandertales que están en Francia, no. Es siempre una temporalidad siempre presente. Ello, por ejemplo, el análisis de los restos que he encontrado. Está presente. El muerto no se va. No sabemos si lo consideraban muerto o no. Tampoco hay una gran diferencia con el espacio, lo cercano, lo nuestro espacio. Esto es nuestro, ¿no? Este espacio es nuestro. Esa planta es nuestra. Esa casa es nuestra. Por tanto, ahí podemos agregar inclusive el tema del arraigo, ¿eh? Indirecta, como audazmente, podemos agregar la importancia del arraigo, ¿no? Yo soy de esa comunidad, mi nosotros está allá. Por tanto, estamos ya viendo la particularidad de este lenguaje. ¿Ah? Estamos viendo a Pedro Picapiedra. Sí, así es. Estamos viendo ya un detalle bastante más complejo aún, ¿no? Puede expresar inclusive lo que está cazando a través de las pinturas. ¿Ah? Vamos a ver entonces ahora nosotros. Sí, seguimos con el tema del lenguaje. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Uy, perdóneme. Ahí, para levantar la mano. Aquí está esta última parte, ¿no? Aquí está. Van a hablar específicamente de cómo hablaban, ¿ah? So Elliot, Claro, a través de ese hueso y ante su enorme capacidad torácica, o sea, tenía una voz potente, pero no era grave, era aguda. 1, 2, 3, pero con una potencia. 1, 2, 3. Esa era la voz del Neandertal. Cantaba, solo Dios sabe.
Es decir, ya sabemos en qué tono conversaba el Neandertal. Era como un niño de 7 años gritando, pero con una voz potente por la potente capacidad pulmonar que este hombre tenía, pues, ¿no? ¿Qué les parece Rosa y Roger, ¿no? Ya no solamente estamos hablando de que efectivamente tenía una expresión o una capacidad de expresar su pensamiento a través de una continuidad que llamaremos otros por otro lenguaje, ¿no? Pero de que existió comunicación, existió, porque hubo memoria, si no las tumbas, si no las pinturas. ¿Ah? ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Ah? La voz de un neandertal se podía escuchar mucho más allá de la que nosotros podemos gritar. Y era una voz evidentemente semiaguda. No era una voz grave, era una voz aguda, pero era una voz aguda muy fuerte. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Ah? Mira. So the skeleton had shown that our Neanderthal wasn't just big-brained. He also might well have spoken. Vamos a retrocederle acá. Now let's make a sound. Just let's make a huge R. And again. So the skeleton had shown that our Neanderthal wasn't just big-brained. He also might well have spoken. Muy bien, muy bien. Y ahora llegamos al clímax del trabajo. ¿Sí? Voy a compartir. Ya sabemos que el Natal, para él todo era nosotros. No había una función abstracta del tiempo, era una visión muy práctica y que de alguna manera tenía un sentido de identidad y de arraigo, ¿no? El hecho de que se entierre a los cercanos. Pero llegamos a puntos más allá. La comunicación básica, que inclusive se da entre primates, o sea, ¿no? Orangutanes, es ayuda, comida y peligro. Común a todos los primates. Mamíferos. Un tigre sabe cuando está en peligro y se va. Está además a notar que su aparato anatómico fonador es por mucho superior de los primates. Por tanto, nuestro pariente homínido, el Neandertal, expresó sonidos más articulados que el de estos congéneres. La reflexión académica nos indica entonces, jóvenes, que en torno a la conversación lingüística de los neandertales es válida y es hoy día incontrastable. O sea, las evidencias demuestran culturalmente que existió lenguaje, entierros, pinturas, cultura paleolítica. Lo complejo es su demostración fáctica. Eso es lo difícil. Sin embargo, desde los estudios lingüísticos, todo indica que su mayor fortaleza fue el desarrollo de sus capacidades sensitivo-motoras. Por tanto, el lenguaje estaba más orientado a las descripciones básicas sobre ello: correr, sentir, tocar, ¿no? Es decir, los verbos, en este supuesto de la concepción lingüística, son descripciones correr, ¿no? Sentir, tocar, nacer, morir, atacar, matar, vivir. Su sentido lingüístico abstracto está en función del estar, no estar, llegar, no llegar, vivió, no llegó, o sea, no vivió, nació, está, tocar, está, correr, llegó, lo perseguir el animal, llegó, no llegó, es decir, murió.
Y acá viene lo más interesante de toda esta lectura. ¿Me siguen, jóvenes? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Estamos casi en la parte final. Muy bien. Muy bien. Las vocales de los neandertales. Roger, llegamos a las vocales de los neandertales. El sistema fonador en donde más estudios se han realizado y que más que se ha presentado, la mayoría parece indicar que no presentaban una curvatura en la base del cráneo. Por tanto, tienen una capacidad menor respecto al lenguaje, con la imposibilidad de pronunciar las vocales A y U. Entonces, jóvenes, las vocales de los neandertales, el mundo neandertal giraba alrededor de dos vocales. E, O. E, O, O, O. Oe, Eo, Er, Em, O, On, Ot. Llegamos nosotros, jóvenes, ¿qué les parece? A las vocales de los neandertales. Claro, insuficiente para toda una estructura compleja lingüística, ¿no? Pero suficiente para su supervivencia. ¿Qué me dicen, jóvenes? A ver, Rosa. Roger ya la próxima semana va a estar arreglado su micrófono. ¿Qué me dices, Rosa? Adelante, por favor. Recuerda que esta clase conversamos, que es lo importante. ¿Rosa? Sí, profesor, muy interesante esa parte de las vocales, la verdad. Y que solo podían dos. Es curioso, ¿no? Sí, y eran muy Las... agudas. Ajá, son las vocales agudas, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Es más, pero con un pulmón, pues, que se escucha a kilómetros, ¿no? ¡Oh! ¿No? Muy bien, vamos cerrando. Entonces, por eso, con esa lectura van a disfrutar muchísimo, ¿no? Porque ya no estamos, pues, ante estos neandertales, pues, que teníamos esa idea, ¿no? De poco menos que unos brutos que comían carne cruda, ¿no? Cosen, se visten, duermen, viven en comunidad, se comunican, entierran, pintan, ¿ah? Cuidan a los suyos. Muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces yo les invito pues a reflexionar, ¿no? Sobre la importancia que nosotros tenemos en torno pues a este aprendizaje, ¿no? De los neandertales, que van a disfrutar ustedes en su lectura. ¿Sí? Y ya la próxima semana, Rosa, el jueves me vais a acordar para explicarles el trabajo final, para dejarles con tiempo. ¿Sí? Listo. Rosa, ¿tienes cámara ahí? ¿O Roger tienen cámara? Para tomar una fotito. Ahí está nuestro amigo Roger. Rosita, ¿tienes ahí una camarita? Estoy en casi por mi escalera, profesor. Todo está oscuro, no creo que se vea. ¿Ve? Ya no importa, para tomar la foto, para mandarle al profe. Ya, ahí está bien, ahí te veo una sombra, veo una sombra. Es que la Ya voy señal a. casi no me llega muy bien. No te preocupes, Rosa, ahí va. A ver, sonrían. 5, 4, 3, 2, 1. Ya está, ya para. Uy, ahora sí. Voy a ver si ya pegó con eso. Sí, ya está, ya. Ya, jóvenes, hay trabajo, Rosa, no te olvides. Pásale la voz a tu compañero, pues, de que puede entregar hasta mañana a la noche. Ya después el sábado Ya, se entrega, ya ahí sí, ya fue. ¿Ya? ya está bien, profesor. Nos vemos. Roger, Rosa, cuídense, ¿ah? Buenas Miren, noches, profesor. muy buenas noches. ¿Ah? Acuérdense, Sí. Rosa y Roger, ¿ah? Oh, oh, Sí. oh. Nos despedimos como los neandertales, jóvenes. Cuídense. En esta nueva configuración, ¿ah? Ya sabemos que tenían una cultura bastante amplia. Cuídense. Chao, chao. Dios la bendiga.